Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia, para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Himno número 200. Oh, háblame, Señor, y hablaré en ecos vivos de tu dulce voz, y como hallado tuyo buscaré a los perdidos para Dios. Oh, háblame, Señor, y hablaré con vivo de tu dulce voz. Y como hallado tuyo buscaré a los perdidos para Dios.
grita mi Señor, enloquecerá tu santa voluntad. En tu servicio, en amor, ahora Oremos. Bendito nuestro amado Padre Celestial, gracias porque nuevamente, Padre, nos permite estar delante de tu presencia, disfrutar de esta mañana, primer día de la semana, y Padre, compartiendo, disfrutando gozosamente de tu amor y de tu misericordia, y en esta oportunidad, en este momento de esta mañana, de obtener grande conocimiento que necesitamos para así, Padre, caminar en estos tiempos que estamos viviendo. Pedimos tu ayuda, Padre amado, para entender, para retener y para también, Padre amado, vivir. Y Padre, algo más, y que nos has exhortado el domingo pasado de compartir con todos los que nos rodean. Padre, de llevar tu palabra, de llevar tu mensaje, de ser atalayas, Padre, de ser voceros, Padre, y más cuando estamos viviendo tiempos difíciles y que se necesita, Padre, el despertar, porque tú no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepiente y vive. Bendice, Padre, el hermano, el instrumento que has tomado para llevar estas enseñanzas que requerimos como iglesia, como hijos tuyos, y Padre, pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre glorioso de tu amado Hijo, nuestro Señor y amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Apocalipsis, capítulo 1. Dice Dios en su santa palabra: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y las declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, que estaba en la isla de que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna, y a Pérgamo y a Tiatira, y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre,
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por siglo de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Oremos. Bendito Padre, bendito Dios, una vez más, en esta mañana te damos a ti las gracias porque nos permite, Señor, que tu pueblo nos arrodillemos a los pies del Santo Dios, el Espíritu Santo, que está en tu iglesia universal y hoy está en esta pequeña manada también, como el Espíritu Santo que preside, que exhorta, que enseña, que llena el corazón y abre la mente para que podamos comprender tus propósitos manifestados en los brazos abiertos de tu Hijo, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, de los cuales nosotros somos también los primeros. Y hoy, como hijos tuyos redimidos, queremos una vez más llenar nuestros corazones y nuestras mentes con los pensamientos, dichos y que dejó tu Hijo, las palabras sagradas que están escritas en este santo libro. El Espíritu Santo tomará de él y nos lo hará saber a nosotros. Por eso están estas palabras sagradas hoy escritas, y las cuales queremos, Señor, meditar en ellas en breve. Ilumínanos a todos los que estamos presentes y llénanos con tu conocimiento. Te lo pedimos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Lo que le dije la semana pasada de las 7 bienaventuranzas y de los 7 al que venciere, entonces eso es para que se dieran una idea que el libro del Apocalipsis habla mucho de 7 cosas, ¿no? Bastante. Pero es bueno siempre cuando la congregación se familiariza bastante con este libro precioso, sagrado, y que tiene tanto contenido de la verdadera iglesia que el Señor fundó y de nosotros los verdaderos hijos, y que al presente tenemos unas grandes bendiciones y que nos espera una cosa indescriptible allá cuando Él nos arrebate conforme lo ha prometido. Por eso es que empieza el versículo, ¿ven? Bienaventurado el que lee. Entonces, vamos a empezar a hacer una pequeña, como le dije hace ya 3 semanas, que habíamos que estudiar el Apocalipsis de una forma simple para esta asamblea, de la cual todos no somos académicos, pero sí somos hijos de Dios y tenemos la palabra de Dios, y en una forma sencilla la podemos escudriñar siempre y retener, porque es muy importante, ¿verdad? Para que esta 7 bienaventuranza que leemos se cumpla en cada uno de nosotros, y por ello como estas pequeñas asambleas. Entonces, pongan, siempre es bueno, no dejen en su casa la Biblia, tráiganla, porque es importante que de ahora en adelante podamos leer para cotejar con lo escrito, lo que yo le dije la semana pasada, que no se basen únicamente en lo que yo diga, sino en lo que está en las Escrituras. Y si alguna duda les nace a ustedes, hagan como los bereanos. Vamos a comprobar en la Escritura a ver si lo que le dijeron a Pablo, a ver lo que si tú dices es verdad, ¿entiendes? Y es la única forma
de que nosotros verifiquemos siempre en el Apocalipsis todas las verdades. No se les olvide, hermano, que el Apocalipsis viene siendo el envase gigante donde toda la doctrina que está en el Antiguo Testamento, toda la vida de Dios termina aquí en este libro del Apocalipsis. Es la conclusión que Dios le da a su iglesia para que amemos su palabra. Y como Dios le dijo a dos grandes profetas como a Enoc, a Noé, y se lo dijo a Moisés, mira, hazlo conforme. Y encontramos que todos hicieron, y el Señor Jesucristo celebró la Santa Cena conforme al modelo que Él había prescrito en la antigüedad, y Él instituyó el día de la cena. Y para que nosotros, la iglesia, hagamos siempre conforme Él lo ha dictado, se llevó a Pablo, la segunda de Corintios capítulo 12, se lo llevó al paraíso para darle la descripción de cómo Él tenía que diseñar la doctrina aquí en la tierra y cómo teníamos que celebrar la mesa con el diseño que Él le dio. Como Él dice, porque yo recibí del Señor, ¿verdad? Y ya Pablo, el Señor Jesucristo había muerto, pero Pablo recibió ahí arriba lo que los apóstoles recibieron en vida, en presencia y en manos del Señor. Así que vamos a leer, hermanos, y pónganle interés. Y cualquier cosa que no entiendan, bueno, veremos cómo la podemos responder. Entonces, la revelación de Jesucristo, ¿qué significa eso? En la palabra revelación. Eso es como uno tiene un velo y de repente se lo quita y se abre los ojos y quiere decir todo lo que va a pasar en este mundo cuando nos venga a buscar el Señor. Ajá. Esa es la primera palabra de descripción que se hace en el Apocalipsis, en la palabra griega, revelar, revelación, todo eso es importante. Bueno, está bien. Ahora, presten atención en su Biblia y lo que yo digo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo. Fíjate, que Dios le dio a Jesucristo. Ahora aquí está la Trinidad. Fíjense que el versículo dice lo siguiente, ¿no? El 10. Yo fui en el Espíritu. Es decir, que la Trinidad, oigan bien, la Trinidad en pleno están aquí dándole a Juan en la isla de Pasmo, que les dije, ¿no? Que es un derivado de palmera, de palmosa, Pasmo, ¿verdad? Estaba allí y dice, yo fui en el día domingo. En las Biblias legales, los textos legales, dice, yo fui en el día domingo. Cuán importante es eso, ¿verdad? Que nosotros, hermanos, hoy día domingo, como me trajo un hermano un papelito que escribió, decía, yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa de Dios, ¿verdad? Digamos que Juan, el apóstol, ese día estaba en la isla de Pasmo, el día domingo, porque ya los habían puesto preso, y como era orden de Dios, Domiciano no lo mandó a matar, porque en ese hombre, ese emperador era un asesino de primera, como todos los Césares, ¿no? Y él mandó a poner muchos presos se los lanzaron a los leones, otros los quemaron, otros los degollaron, y a otros los mandaron para mazmorras, y a otros los mandaron para las islas, como le dije, ¿no? Exiliado, claro, pero era a propósito de Dios. Era a propósito de Dios. ¿Sabes que Dios es quien gobierna este mundo? Y todo el mundo hace su santa y bendita voluntad. Así que ellos ignorando, bueno, mándeme ese viejito, porque era un ancianito, ¿no? Mándeme ese viejito a la isla de Pasmo y allá. ¿No sabe que estaba obedeciendo la voz de Dios internamente y secretamente? Dios estaba detrás del telón actuando. Y Juan, quién sabe cuántos tiempos estaba allí, y aprovechaba los días domingos para ponerse en contacto ¿con quién? Con sus hermanos que estaban en comunión, ¿verdad? Yo fui en espíritu en el día domingo. Y es importante saber que la Trinidad, en esta introducción, en este primer capítulo, está unida, dándole a Juan, este ancianito, la revelación. Para mí,
Yo he visto que muchos le dicen, este es el punto clave, este es el otro punto clave del Apocalipsis. Para mí, este es el versículo clave del Apocalipsis. La revelación de Jesucristo, ¿verdad? Aquí no es la revelación de Juan, no es la revelación de la iglesia, no es de otro, sino de Jesucristo, que Dios le dio, el Padre le dio, hijo, mira, toma esto, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo. Y él vino con el Espíritu Santo que estaba en la iglesia. Entonces la Trinidad en pleno toman al siervo Juan, a Juan, el apóstol. Parece que era ya el último que quedaba. Según la historia dice, era el último que quedaba. Y Dios lo preparó ancianito a Juan, que lo fue llevando desde muchachito, preparando, llenándolo de amor, de conocimiento, de sabiduría, de la doctrina antigua y de la nueva que estaba desarrollándose, lo que se llama la dispensación de la gracia. Así que fíjate, Juan fue sumamente un hombre ducho, un teólogo, ¿verdad?, de primera talla en la iglesia primitiva, ¿verdad?, la cual pastoreó justamente la iglesia de la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Él, Apolo, Timoteo y otros más interesados que se llamaban los 4 apóstoles de amor. Por eso es una iglesia amorosa. Y Dios siempre le agrada cuando consigue una asambleíta pequeña, ¿verdad?, que donde todo haya amor y cariño hacia las cosas de Dios. Y segundo, como el Señor Jesucristo lo dijo en la noche antes de ser entregado, ¿verdad?, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Así que el Padre aquí, la Trinidad en pleno, le dan eso a Juan. Y Juan entonces como ancianito, recibe en la isla de Patmos la revelación, ¿verdad? Entonces, la parte que vemos, como ya lo vimos la semana pasada ya, en parte, vamos a hacer una descripción de versículo por versículo para que todos podamos entender aquí. Y entonces, en lo sucesivo y en los últimos tiempos, nos interesemos más en la palabra de Dios y en el Apocalipsis. Antes de desarrollar eso, les digo, hermano, que mira, esta mañana a las 4:15 yo estaba encima del tanque. A las 4:15 estaba encima del tanque del edificio. Y bueno, estaba una noche clarita, pero fría. Estaba llegando el agua y yo vi que se estaba llenando el tanque porque yo soy el encargado de colocar el agua en el edificio. Yo soy el encargado. Pero una cosa que yo me he sorprendido en todos estos días es que el Señor Jesucristo dice en Mateo 24, de las 6 señales principales, dice, habrá hambre por toda la tierra y pestes por toda la tierra, 2, ¿verdad? Y guerra, y rumores de guerra, 4, ¿verdad? 4. Ahora, y en el sol habrá, Lucas 17, y en el sol habrá, y en la luna, y en las estrellas. Ustedes no se han dado cuenta que las estrellas se han alejado y se han perdido en el espacio. ¿Ah? Y eso lo dice el Señor, y señales en el cielo. Ahora, claro, si me pongo a preguntarles, yo sé que no me van a... Pero, ¿qué influencia tiene que las estrellas se hayan ido más hacia la profundidad? ¿Cuál es esa? ¿Por qué? Porque resulta, hermano, que las estrellas le dieron la influencia a la luna, porque tú sabes que el sol es el que produce el qué. Y hace ya 14 años el sol está haciendo un desastre en el mundo entero, que es lo que se llama el calentamiento global. Pero también la luna está haciendo su influencia sobre lo que llaman el fenómeno del niño y la niña, porque ha estado lloviendo casi en todos los países, bueno, como nunca. ¿Cuál es esa influencia? La luna es la que mueve los mares y los ríos, y la refacción la eleva ella de noche, en la noche fresca y en los días calientes, hacia las nubes. Y es por ello que últimamente los ciclos se han descompuesto en el mundo entero y hay desborde ahorita de ríos y de mares y de cosas, fenómenos, tsunamis que están creciendo. Esos son señales de que el Señor Jesucristo dijo, habrá señales en el sol,
en la luna y en las estrellas, ¿verdad? Las estrellas no se ven. Ahora, agrega el Señor la séptima, cuando veáis estas cosas, levantad vuestras miradas. Porque el tiempo, ¿qué? El tiempo está cerca. Y les digo esto, hermano, para que nosotros no nos durmamos y velemos y oremos constantemente, para que el Señor nos mantenga, ¿qué? Muy unidos y en el fervor del calor que el Señor dice, porque aquí van a encontrar, porque el tiempo está cerca, dice, porque el tiempo está cerca. Entonces nosotros, hermanos, de esta congregación, cada día debemos ser más fervorosos, más fiel a esta asamblea, para no quedándonos en la casa dormidos, ni haciendo otras obligaciones, ni cosas, porque perdemos bendición. Parece mentira, se pierden bendición. Aunque sean como sea, se pierden bendición. ¿Entiendes? Y lo que Dios tiene para cada hermano de esta congregación, se lo da a otro. Eso está en la Escritura. Eso está en la Escritura. Lo que yo te iba a dar a ti, no viniste ese día, se lo di a otro. ¿Entiendes? Porque muchas veces Dios dice, no seas incrédulo, sino creyente. Esa primera bienaventuranza, la primera cosa dice que el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, pero claro, el tiempo está cerca, bueno, pero yo digo esto para que veamos, hermano, que el Apocalipsis es un libro de profecía muy vivo y muy interesante para nosotros, los miembros de esta asamblea. Este libro de Apocalipsis, mira, estuvo por muchos siglos durmiendo en las bibliotecas y en todas las universidades y en los institutos, porque muy pocas personas se interesaban por lo complejo que es. Claro, y a medida que ha subido el conocimiento, entonces, claro, se ha expandido el conocimiento, como lo dice Daniel capítulo 2, y se aumentará la ciencia y el conocimiento. Ahorita la Biblia está a todo amplitud, en todos los idiomas y en toda Biblia fácil de entender. Y también está por internet constantemente, ¿verdad? Y cosas más todavía. El Apocalipsis está explicado por muchos teólogos. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Que muchos teólogos hicieron estudios amplios hasta de 30 años para entender el Apocalipsis. Hicieron descripciones muy claras, muy bellas, hermosas, pero se confundieron en muchas cosas. Empezando porque aquí, en este primer capítulo, hay teólogos de talla muy buenos que dicen que esto le pertenece más a Israel que a nosotros, los gentiles, los creyentes. Y graso error, porque es una dualidad que hay. En este Apocalipsis hay una dualidad que Dios aplica. Ya no hay, hermanos, división. Aquí no le podemos decir, esto es exclusivamente para los judíos. No, es para todos, ¿verdad? Es por ello que muchos se confunden con el capítulo 7, porque no hacen una descripción con la dirección del Espíritu Santo. Ahora, viendo aquí que el Padre no es loco, ni el Hijo es loco, ni el Espíritu Santo es loco, toma Juan, un hombre maduro, ducho, ya consagrado, con santidad, con amor hacia la palabra, y lo lleva allí. Y allí, en ese lugar solo, allí en algún lugar donde estaría en una cueva, una choza, una casa, como sea, pero ahí se presentó el Señor Jesucristo. ¿No? El Señor Jesucristo se le presentó ahí el día domingo. Cuán importante es, hermano, no perder un día domingo, porque en los días domingos, en esta asamblea, cuando estamos aquí, el Señor es el primero. Juan no se dio cuenta que el Señor lo estaba esperando. Así que siempre tomemos en cuenta no tomar el domingo de nosotros para cosas que se pierden las bendiciones y ofenden al Señor. El día domingo, hermano, no lo tomen ni para trabajo, hermano. Eso es importante. Ahora, vamos a empezar, pues. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas. Oigan bien, la revelación de Jesucristo a su... Ahora, ¿quiénes son esos siervos? Toda la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí no es ni gentiles, ni pastores, ni una iglesia exclusiva. Toda la mezcla de la iglesia del Señor, a sus siervos, sus sirvientes, les manifestó esta revelación en el primer siglo para que la iglesia naciente pudiera saber en qué forma procedía Dios a favor de ella. Claro que la mayor parte que vamos a ver están
para lo que como profecía, para esa parte que se llama aquí, en el capítulo 7, la gran... otra cosa, vayan buscando, a los que estudian bien la Biblia, vayan buscando. La palabra la gran tribulación no aparece en los escritos, sagrados originales de la Biblia hebrea, ni tampoco la traducción que hace Jerónimo 30 años allá en Jerusalén de la Biblia, la Septuaginta, a la Vulgata, ¿verdad? No usó esa palabra, la gran tribulación, sino usó aflicción y tribulación. Ahora, las academias, durante 600 años, le han colocado ese nombre, pues, la gran tribulación, basado, interpretando algunas palabras del Señor Jesucristo, que es un tiempo de la gran tribulación que no fue, ni es, ni será. Entonces ellos se basan ahí, una gran tribulación. Entonces, pero los hermanos no pasaron por una gran tribulación. El Señor Jesucristo no pasó por una gran tribulación. Los 12 apóstoles no pasaron por una gran tribulación, ¿verdad? La primera iglesia, mira, por 300 años, hermano. Mira, Europa y el Medio Oriente está llena de sangre, hermano. Apóstoles, creyentes, niñitos, hermanas y hermanos que fueron masacrados, cremados, hermanos, pasados por flecha. Los apóstoles, la mayoría, murió decapitado y muertos. El único que dice la historia que no murió en esa forma fue Juan Marcos, que murió en la India, viejito, dirigiendo una asamblea. Bien, entonces, ¿qué resulta? Que todas esas cosas que nosotros vemos, porque el apóstol Pablo todavía, cuando ya se le estaba creciendo la soberbia y el engreído que sabía todo, entonces Dios le dijo, bueno, va para el baile, y le cortó la cabeza ya en la vía Apia, ¿verdad? En el año 69 al 70, ahí le cortaron la cabeza, porque ya era hora ya, el gran Pablo, porque ya Pablo tenía sustituto. En la África, en la India y en muchas partes de Asia. Mira, a los cristianos ahorita y allá en el Medio Oriente, como están las cosas agresivas, siempre ha habido eso. Hasta lo último, esto es lo bueno del Apocalipsis, hasta lo último, mira, nosotros seremos perseguidos. Por eso esas 7 palabras, al que venciere, el que venciere. No se les olvide que ahí van a encontrar el que venciere y al que venciere. Oigan bien, el que venciera al diablo y el que venciera a Jezabel. Ahora, las cantidades de iglesias tienen una cantidad de pruebas. Al que venciere todas estas pruebas, ¿verdad? Por eso la gente no se dan cuenta cuando están leyendo. Por eso, el que lee entiende. Se usa esa palabra dual, el y la. Cuando ustedes consigan eso, el que venciere a Satanás y a Jezabel, la iglesia que venciere todos estos obstáculos. Eso se los dije para que fueran empapándose y fueran instruyendo. Ahora bien, a mis siervos, las cosas que deben suceder presto, fíjate, que deben suceder presto en el primer siglo. Ahora, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Y él es el orden que como Dios trabaja. Dios siempre para esto, hermano, usa a los ángeles como mensajeros. No se les olvide que cuando ustedes vean y por qué se las envió por sus ángeles y no personalmente se la dio a Juan. No, Dios delegó en un ángel y ve Juan, ese ángel, y fue y recibió entonces el conocimiento de ese ángel. Ese ángel fue entonces a donde estaba Juan y se llevó a Juan entonces para arriba, además que le declaró muchas cosas aquí atrás, aquí abajo también se lo declaró ahí arriba. Juan a su vez escribe a nosotros la iglesia. Entonces es una cadena de mando en orden que debemos nosotros, cuando estamos leyendo el Apocalipsis, tomarla como Dios trabaja, y nosotros también debemos aprender a leer las escrituras en esa forma. Y en esta forma de introducir Juan, oye, es importante, la envió por medio de su ángel a Juan, su siervo,
el cual ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Ah? El orden de Dios al Hijo, el Hijo al ángel, Y el ángel a Juan y Juan a la iglesia. Pero claro, ahorita no hay tiempo, pero ya vamos a ver la cantidad de ángeles que aparecen aquí. Y eso es importante saber. Entonces, las cosas que has visto. Ahora llega al 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, ¿verdad? Bienaventurado el que lee. La palabra, hermano, es importante, que sobrepasa esta bienaventuranza el que lee, porque en primer lugar, porque desde que Dios creó lo que creó, allá en Génesis 1:26, cuando Dios crea al hombre y la mujer, y le dice, y después, creceos y multiplicaos, y los bendijo Dios, ¿verdad? Y los bendijo. Y bendijo Dios toda la creación. Y aquella creación fue bendita y perfecta. Y vio Dios que todo era bueno. Es decir, que la palabra bienaventurado en las Escrituras aparece más de 95 veces. Oigan bien, más de 95 veces aparece del Génesis y termina aquí en el Apocalipsis 22. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, ¿verdad? Termina así. Ahora la palabra bienaventuranza es importante para nosotros de esta asamblea. Porque la bienaventuranza, hermano, ¿qué significa bienaventuranza? 3 veces feliz. 3 veces feliz. ¿Y por qué 3 veces feliz? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Ajá. Ahora, 3 veces feliz, ¿verdad? 3 veces feliz significa eso. Ahora, ¿quién da esas bendiciones? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como está aquí. Dios le dio a su Hijo y en el Espíritu Santo, la Trinidad en pleno, ¿verdad? Trabajando para que la iglesia tenga un material de profecía, para que vea el presente y vea el futuro. ¿Bien? Y en el Apocalipsis, en toda la Escritura, cuando uno lee, bienaventurado esto, bienaventurado lo otro, Dios llamando siempre al hombre creyente que lo sigue a Él, llamándolo, disfruta de mi bien, de las dádivas que yo te doy, porque el Creador no hizo al hombre como dicen algunos escépticos, ¿no? Que no creen en Dios, que Dios, algo pasó en este mundo que no hay quien lo dirija y quien lo conserve y quien lo preserve y quien dé una definición. Eso es un error también. Pero sin embargo, en la Escritura encontramos que Dios se ha encargado siempre de su ¿qué? De sus creaciones, como dice el Salmo 24, de Dios es la tierra y su plenitud. Es decir, Dios le da ciclo a su creación. Ahora, es el hombre que desató la olla de Pandora mala. El día que de él comiere, destapó lo que Dios le dio. No coma de este árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Bien? Cuando destapó eso, bueno, el hombre ha venido de mal en peor y ha venido decayendo y decayendo y decayendo, ¿verdad? ¿Bien? Y primero porque ya había caído uno que se llama Lucifer, y entonces Lucifer, parte de ellos están allá en el infierno, en el abismo, y otros están en las regiones celestiales, el diablo. Y el diablo, como estaba solo en ese entonces, bueno, esperando que Dios construyera este mundo y lo llenara de lo que lo llenó, entonces el diablo vino a sabotear la creación a Dios. Y el hombre, por falta de conocimiento y de humildad, no le pidió a Dios si podía comer de aquel árbol o no, sino que a espaldas de él, los dos comieron lo prohibido, el fruto prohibido. Entonces, ¿qué resulta? Que de ahí en adelante ha venido el mal. Pero ha venido el mal para el hombre por su desobediencia. Sin embargo, Dios dice que siempre derrama día y noche bienaventuranzas para todo creyente, Y aún aquel que no es creyente tiene la bienaventuranza de Dios.
Porque el que es malo tiene las que. Nosotros la bienaventuranza, hermano, nos trae tantos beneficios a nosotros. La bienaventuranza, hermano, es grande para nosotros los creyentes. 3 veces bendito, 3 veces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está con nosotros día y noche. Por eso es que el Señor Jesucristo llamó la atención de sus creyentes. Cuando vosotros oraréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, porque Él estaba en la tierra intercediendo. Y el Espíritu es quien nos lideriza a nosotros y nos motiva a leer las promesas que son fieles y verdaderas para nosotros. Y cuando el Espíritu nos motiva por medio del Hijo, nosotros siempre estamos mirando al Padre. Porque siempre hay que pedir al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Capítulo 15 del libro de Juan. Entonces, bienaventurado el que lee, como está aquí en este versículo 13, 95 partes divididas en bienaventurado y bendito, bendito. Entonces, ¿qué interés tan grande tenemos en esta asamblea? Hermanos, cuando leemos el Sermón del Monte y vimos al Señor Jesucristo que empezó con lo primerito que le dio a los 12 apóstoles, bienaventurados los pobres. Yo me he encontrado, hermanos, muchos hermanos creyentes de verdad. Es que yo no entiendo nada las escrituras. Y yo no sé qué es lo otro. Bueno, pero lee, porque dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los pobres en espíritu. Él se habla allí de la riqueza que el Espíritu Santo le da al creyente. ¿Qué dice allá? Desde que creíste fuiste sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? A medida que uno va leyendo las Escrituras, se va llenando ¿de qué? De sabiduría. Y deja la pobreza en espíritu y se va enriqueciendo, y se va enriqueciendo, y se va creyendo, y va creyendo más en Dios y todas las promesas de Él, y va siendo la persona un verdadero bienaventurado, ¿verdad? A mí, en muchas partes yo trabajé, me decía, oye, tú eres un hombre bienaventurado, como lo han dicho de ustedes, por el comportamiento. Porque uno aprende entonces que uno pasó de la vida de salvaje, ¿verdad? De un pecador salvaje, uno pasa a una vida de nobleza, ¿verdad? De creyente. De las tinieblas pasamos a la luz, ¿verdad? Y entonces, oye, mira, es distinto. Y la luz siempre en medio de las tinieblas resplandece. Y el ciego y al que no tiene aquel, oye, mira, entonces ve la luz y trata de conversar o llamar la atención. Mira, ¿y por qué tú eres así? ¿Y por qué tú eres así? ¿Y qué es esto que uno le señala en la Escritura? Nosotros como la luz tenemos que señalarle a esas personas, mira, el tiempo se te agota y viene pronto el Señor. Ahora, esta bienaventurado el que lee, también deben de entenderlo los hermanos que no están muy bien familiarizados, que es un énfasis, ¿verdad? Juan aquí es un énfasis a la iglesia, porque en las iglesias primitivas tenían aún que leen público. Bienaventurado el que lee. Esta era una obligación de los escribas y de los doctores que dirigían las asambleas en el templo y en la sinagoga. Y no el que asistía al templo y asistía a la sinagoga, siempre tenían a una persona que leía las Escrituras. Esa persona se vestía con una batola limpia, impecable y con las manos constantemente limpias para tocar el pergamino de la palabra de ese entonces escrita. Eso era obligado en la ley, y el Señor Jesucristo cumplió ese requisito, porque cuando Él fue allá a la sinagoga, dice que se leyó, se sentó y leyó Isaías capítulo 53, en el capítulo 4 de Lucas está eso, y se sentó y toda la gente tenía la mirada encima de Él. Entonces, los que oían al lector, que oía la palabra diaria, entonces leían la palabra. Entonces, cuando leían la palabra, todo el mundo calladito. Uno leía y el exponente explicaba, pero en este caso,
En este caso hay una variedad, porque cuando el Señor Jesucristo leyó, lo dejaron a él mismo que diera la explicación, porque la escritura hablaba de él, y como él era la autoridad allí en esa sinagoga, por primera vez le tocó a él, bueno, todos se quedaron en silencio oyendo lo que él iba a exponer. Fue bienaventurado el Señor Jesucristo, ¿verdad? Claro, bendito, y todos los que lo oyeron. Entonces, ¿qué resulta? Bienaventurado el que lee, ¿verdad? El versículo, y los que oyen la palabra esta. Si tú no sabes leer como lo mandó Dios, bueno, oye, es bueno oír. En todas las escrituras es muy importante, porque en esto vamos a conseguir capítulos 2 y 3. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, y era muy importante en ese prestar atención. Yo no sé por qué siempre hay hermanos que vienen con tanta mala voluntad a la asamblea y se están durmiendo siempre. Parece que el Espíritu no los ilumina. Yo siempre he luchado contra esa mala voluntad, porque se pierde la bendición cuando el Espíritu Santo pasa raqueta y ve a algunos que están dormidos. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Guardan. Si algunos hermanos no entienden, la palabra guardar era importante, porque algunas personas tienen tantas obligaciones. Fíjense que los proverbios empieza 7 veces, dice, oye, hijo mío, estas palabras y átalas a tu cuello y será como joyas preciosas, etcétera, etcétera, pero guárdalas en tu... Bueno, ¿por qué? ¿Por qué el Señor apela el corazón? Dice en el Sermón del Monte, el Señor dice en el Sermón del Monte, el hombre bueno de su corazón saca cosas nuevas y cosas viejas. Es decir, que el que lee retiene. ¿A dónde los va a guardar? ¿Aquí? No, aquí. Entonces es bueno cuando uno lee la palabra, oye, con interés, con un hambre, con un amor, y el Espíritu te ayuda a guardar esto. Y Él nos dice, el Espíritu, serás bienaventurado el día que ponga estas palabras por obra. ¿Entiendes? Y uno anda con la Trinidad, hermano, y cuando el Espíritu Santo le dice, mira, pon por obra esto, ¿verdad? Es como decía Pablo allá a los corintios, a los efesios y a los filipenses, le decía lo siguiente: no os canséis de hacer el bien, porque la persona que tiene el corazón lleno de las promesas de Dios es un bendito. Y cuando uno predica y aconseja a algún hermano en algunas circunstancias, en algunas dudas, en algunas pruebas fuertes, mira, es bendito cuando uno comparte esa bienaventuranza con un hermano o una familia, porque uno queda como el que edificó y el hermano queda como edificado. Y es bienaventurado el que suelta la palabra. No se lo olvide que Pablo se lo dijo a los ancianos para que no olvidaran eso allá en Efesios, Hechos capítulo 20, ¿no? ¿Verdad? Dijo el Señor Jesucristo, bueno, más bienaventurada cosa es dar. Bueno, fíjate, es imitar al Señor Jesucristo. Entonces, bienaventurado el que lee, hermano. Y todo esto que ustedes van a ver de ahora en adelante serán bienaventurados y podrán tener la santidad y el poder del Espíritu Santo para edificar y capacitar y orientar a los familiares inmediatamente y a los hijos hacia las cosas buenas de Dios. Sí, así es, ¿no? Y seremos benditos, ¿no? El Señor Jesucristo se lo dijo: haz estas cosas y serás bendito. Entonces uno, cuando ve estas cosas, no lee la por el bienaventurado el que lee, no, hermano. Y entonces ese libro tan maravilloso de que encontramos allá, como nosotros vemos cómo los judíos le dieron la espalda a estas bienaventuranzas, ¿verdad? Y el Señor le dijo: bueno, yo pongo de ti 12 bendiciones, 12 bienaventuranzas, pero también pongo delante de ti 12 ¿qué? Maldiciones. Elige hoy. Y desgraciadamente, hermano, en las congregaciones hay personas que eligen más las maldiciones que las bendiciones. ¿Bien? Y que desgracia, y no porque parte de Dios.
Entonces, cuando estamos en las pruebas, nosotros apelamos a lo bienaventurado que es el creyente cuando tiene una seguridad pidiéndole al Padre los favores que puede derramar en nuestras vidas. Ahora, pasemos al 4, hermano. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea con vosotros, paz del que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Mire, aquí de los 7 espíritus, aquí están en mayúscula, pero hay unas Biblias que están por allí, ¿entiendes? Que aparece en minúscula. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Así le digo esa observación para que cuando estén leyendo en sus Biblias y le aparece en minúscula, es porque ahí el Espíritu Santo está inspirando a Juan para que le hable en una forma colectiva a la iglesia, a las iglesias que tienen la presencia del Espíritu Santo, donde hay muchos miembros, ¿verdad? Bien, porque 7 espíritus que dice aquí, ¿verdad? De los 7 espíritus que están delante de su trono. Observemos, en la Escritura hablaba Dios en Isaías capítulo 11, ¿verdad? Hablando del Señor Jesucristo, que tenía ciertas virtudes y ciertas cualidades o como hijo de Dios para repartir a la iglesia, ¿verdad? Ciertas virtudes. Pero en la antigüedad, que lo vamos a ver más adelante, entonces conforme está aquí, el que presidía en el tabernáculo, había siempre un solo candelabro y un solo sentido del Espíritu Santo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todavía no estaba abierta lo que se llama la era de la gracia. Y cuando el Señor muere, allá en Juan 20 dice, consumado es, dice que el velo del templo se rajó en 2 y abrió la entrada. Entonces, cuando abrió la entrada, se vio donde estaba entonces el lugar santísimo. ¿Qué estaba en el lugar santísimo? El arca y la presencia del Señor Jesucristo en el arca, ¿verdad? Figurando porque es madera muerta. Lo que es cosas muertas figuran al Señor Jesucristo. Por lo menos esa madera de oro y todas esas cosas cubiertas de oro figuran al Señor Jesucristo, representan al Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo era quien movía a ese campamento a fijar la mirada, que quien movía la ley del culto en ese entonces era el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos, hermano? Si era de día que había el culto, ¿qué pasaba en las nubes? Dice que esa nube de columna que estaba de día y de fuego de noche representaban la Trinidad, pero visiblemente y más presente el Espíritu Santo dirigiendo a Moisés y a Aarón y a los sacerdotes a la presencia de Dios. Entonces la gente confiaba que aquel candelabro que estaba allí era representante de la luz de Dios en la dirección del Espíritu Santo, y era uno solo. Pero una vez, hermano, que el Señor Jesucristo muere, cuando el Señor Jesucristo muere y instituye la era de la gracia, que es la que estamos viviendo, da el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo vino y se quedó en la tierra con la iglesia. Pero Él se dispersó y se multiplicó. ¿En qué? En cada asamblea está el Espíritu Santo. Hoy está el Espíritu Santo aquí. ¿Y cómo es eso que está en la India también? Porque Él es omnisciente. Dios es omnisciente y Dios está en cualquier lugar a la vez. Es por ello que cuando la persona oye aquí, como lo estamos leyendo, y el que ha de venir de los 7 espíritus que están delante de su trono, esto ya viene siguiéndolo para acá. Entonces, cuando Dios está allá en su trono, el Espíritu Santo nos representa a nosotros. Pero entonces, como nos representa a nosotros, el Padre trabaja en su trono a través del medio de su Hijo y el Espíritu Santo que se llega a nosotros, que estamos cumpliendo los requisitos, como dice aquí, en el día del Señor. Hoy estamos cumpliendo los requisitos en el día del Señor. Por lo tanto, el Espíritu Santo está aquí. ¿Y la compañía de quién? De los ángeles. Por eso es que tenemos que reunirnos. Claro, es obligado, hermano. Mi hermano, estos 7 espíritus que representan al Espíritu Santo
Solamente el Espíritu. Bueno, La plenitud del porque yo le dije que en este libro aparece mucho y lo iremos viendo. La palabra 7 significa lo completo de Dios hacia el hombre. ¿Ven? La palabra 7 significa lo completo de Dios hacia el hombre, que nosotros somos el número ¿qué? 6, deficientes, somos imperfectos, somos pecadores, ¿verdad? Y venimos al Señor con nuestras imperfecciones. Y los que nos convertimos y somos llenos del Espíritu Santo y conocemos la palabra, empezamos a hacer un poquito medio ¿qué? Sean pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, nosotros sabemos que si el Espíritu Santo llena la tierra en una perfección, en número 7, aquí también está el Espíritu Santo. Y la exposición que el Espíritu Santo siempre haga a través de su palabra es para bien, es una bienaventuranza, es perfecto. Y nosotros los que estamos recibiendo de Él es el bien de Dios perfecto para nosotros los imperfectos. Suena como un enredo, pero no es así, ¿verdad? Dios es el número 7, el perfecto en todo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, son perfectos. Son 7, ¿verdad? Perfección. Nosotros somos el número 6, imperfectos. Y necesitamos recibir, ¿qué? Lo perfecto para unirnos con el Padre, como dice allá en Éxodo. Y dice, pero vosotros seáis perfectos como vuestro Padre, como lo dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Y así como se aprende, hermano, viendo cuando uno ve 7 espíritus, significa que las 7 iglesias iban a recibir una perfección y bendiciones de Dios 7 veces más de lo que ellos no merecían. Ya lo veremos ya. Este es el 4. Pasemos al 5, hermano. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Oye, qué maravilla, hermano. Ahora, muchachos, y de Jesucristo, el testigo fiel. El testigo fiel. Esta palabra no es nueva, ¿saben? Cuando lean ahí, en sus estudios muy privados, esa palabra no es nueva. Esa palabra es antigua, porque Dios siempre ha sido en sus dichos y hechos, ¿qué? Fiel. Y la profecía hablaron de la perfección y de la fidelidad del Señor Jesucristo que había de venir, como Él lo dijo, yo he venido a buscar. Entonces, en toda su vida, tres ministerios, 3 años y medio, el Señor Jesucristo fue, ¿qué? Perfecto y fiel al Padre. ¿Y qué nos dijo Él entonces a nosotros? En todo. Fíjate que Juan 5, Juan 6, Juan 7, usted dice, lo que a mi Padre agrada, yo siempre hago. Nosotros también como asamblea, debemos una asamblea siempre hacer lo que el Espíritu Santo nos está indicando. Por lo menos hoy nos está indicando. Ustedes quieren ser bienaventurados, bueno, cumplan con los requisitos de esta palabra. Oigan al Espíritu, lean la palabra, oren, miren las señales, unifíquense, no, manténganse unidos. Y entonces así es como uno recibe bendiciones todos los días. Bendiciones no de dinero, sino que bendiciones espirituales. Las bendiciones espirituales muchas veces no se ven, hermano, porque no somos buscadores de esa bendición especial. ¿Cuál es esa bendición especial? Que seamos librados, como Él lo dijo cuando se despedía ya en Juan 17. Padre mío, estos que tú me has dado, no, te pido que no los quites de él, sino que los que guárdalos del mal. Entonces, hermano, el diablo trabaja en las nubes. Isaías capítulo 24, una millonada de ángeles malos que están en las nubes, impidiendo que nuestros propósitos no se cumplan nunca, hermano. No tengamos esto o el otro, porque no somos constantes y persistentes en lo que Él nos ha mandado a nosotros. No obedecemos al Espíritu Santo. Y como no obedecemos al Espíritu Santo, entonces nos va mal. Nos va mal. Y aquí hay muchas familias y hermanos que les ha ido mal últimamente por la rebeldía personal que tienen contra el Espíritu Santo. Y no dejan que el Espíritu Santo los ¿qué? Los perfeccione, los libre, porque Él es Dios. Entonces,
todo el tiempo el Padre, pero bueno, está bien, pero obedece al Espíritu Santo que te está indicando. ¿Y qué es lo? Bueno, Él dice, todas las promesas son fieles y verdaderas. Léetelas, cumple con eso. Llámame, invócame en el día de la ¿qué? De la necesidad y yo te responderé. Entonces, hermanos, miren, aquí tenemos para que ser llenos del Espíritu Santo y obedecer lo que nos está recomendando. Aquí viene una descripción de lo que es 7, porque el Señor Jesucristo tiene poder. Es benigno, es piadoso, ¿verdad? Es noble, ¿verdad? Y en su mano dice, trae todas las gavillas de bendición. Entonces, todo aquel que invoca al Padre por medio de San Jesucristo, le son concedidas, ¿verdad? Juan, capítulo 5 al 7. Todo lo que pidiera el Padre, yo lo haré. Y sin mí, absolutamente nada podéis, fíjese, absolutamente nada podéis hacer. No se les olvide eso. Lo pueden verificar hoy en su casa. Juan 15, 5 al 7. Sin mí, absolutamente nada. Bueno. Entonces, los 7 espíritus, el 5. Ajá. Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos. Fue realmente el Señor Jesucristo testigo, el primogénito de los muertos, porque tenemos la Escritura que nos habla que hubo otras resurrecciones. Aquí dice primogénito de los muertos, pero hay otras resurrecciones. ¿Cómo se califican esas resurrecciones desde el Antiguo y acá? Para que se convenzan de algo más, porque van a conseguir unos libros que si ustedes no van avispados van a caer. Mira, busquen allí en Mateo capítulo 27, el versículo 52 y 53. Cualquiera que lo consigue me lo lea. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ajá. Después de la resurrección. Ajá. ¿Verdad? Bueno, se va a encontrar con unos libros, tengan cuidado, que dicen que ya el Señor Jesucristo al morir, y cuando dijo consumado es, esa gente que habían muerto y resucitaron, dice que son primogénitos de los muertos. Ahora, y eso es un exabrupto y una falsa doctrina. Eso es una locura. Y ese es aplicar lo que el Espíritu no quiere aplicar para entender las Escrituras. Bien, empezando el lugar, porque hermano, esas personas, puede ser, vamos a motivar esto. Ellos a lo mejor le pidieron muchas veces a Dios que si morían y veían a su hijo que vendría a morir por ellos, que les concediera la voluntad de resucitar para hablarle a sus familiares y a sus conciudadanos y a sus paisanos. Y Dios se lo concedió ese día. Pero ellos volvieron y cumplieron como dice allí. Se les aparecieron a muchos en la ciudad. Significa que se les aparecieron primero ¿a quién? A la familia y a los paisanos. Y después de eso, ellos vivieron su vida, pero después volvieron, pero no fueron los primogénitos. ¿Por qué? Porque la misma doctrina lo dice. Primero, para hacer la primicia, como dice el capítulo 15, versículo 20 de la 1 de Corintios, Cristo es la primicia de los que durmieron. Dice los que durmieron fue. Ajá, y los que resucitaron. Vamos a buscarlo, hermano. Busca el 1 de Corintios capítulo 15. Vamos a ver con la Escritura, hermano. Versículo 20. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Ajá, ¿ves? Primicia de lo que durmieron es hecho. El Señor Jesucristo con su muerte, cuando Él se le presentó a la Magdalena, Él fue el primerito que le dijo a ella, no me toques, porque no he subido a mi Padre ni a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, ¿verdad? Si no veas a mis hermanos y dile tal cosa. Ahora bien, oigan esto. Los que resucitaron el día que el Señor Jesucristo dio consumado es, ¿fueron santificados? No fueron. Salieron con un cuerpo humano, mundano, contaminado y anduvieron por allí. El contexto lo tenemos que él le dijo a la Magdalena, no me toque porque no he subido. La ley levítica mandaba que el primogénito, el que resultaba en esa forma, como lo hizo el Señor Jesucristo, tenía que presentar sus credenciales al Padre. Padre, aquí estoy yo con toda la obra que hice. Y entonces allá fue glorificado, fue exaltado y fue magnificado por toda la creación. Y después bajó a prestar su servicio como sacerdote en esta tierra. Hermano, Ajá. Ajá. la palabra primogénito es
prototokos. Ajá, en griego. Y significa el que tiene la preeminencia. De todas las personas que han muerto y de los que serán resucitados, Jesucristo tiene la preeminencia porque nosotros todos somos coherederos, pero Jesús es heredero por derecho propio. Claro, y por ello, y para tener más eficacia en la muerte de él y en su resurrección, presentándose delante del Padre, para que el Padre entonces avalara aquello y entonces él pudiera sentarse a la diestra del Padre y enviar al Espíritu Santo a divulgar esas bienaventuranzas y virtudes que el Señor Jesucristo realizó en su obra. Por eso es que cuando se lee, hermano, el Señor Jesucristo le dijo, mira, el que lea, entienda. Por eso es que no podemos, que hay muchos libros. Yo de varillita caí en muchas cosas y tenía quien me auxiliara. Pero yo creía que cuando el Señor dijo, consumado es, esos que resucitaron, mira, y están allá en el cielo ya. No, ellos volvieron a morir. Sus cuerpos están en la tumba, sus almas están en el paraíso y no están glorificadas todavía. Están santificados, sí, pero no están, porque ese es un requisito doctrinal que más adelante veremos, que yo lo he explicado muchas veces aquí. Entonces, hermanos, debemos tomar la Escritura como ella se interpreta, no como nosotros queramos. Y no agregarle, como dice aquí en el Apocalipsis, el que le agregare a la palabra o el que le quitare será castigado por Dios. Entonces, cuando lean eso allí, que es muy bueno leer siempre la resurrección, y a mucha gente le gusta, y en estos días lo van a leer mucho, el mundo entero va a leer mucho, ¿verdad? Porque se acerca a lo que se llaman los días de ¿qué? Van a leer mucho eso, ay, mira, resucitaron, esa cosa. ¿Quién? Claro, ustedes se consiguen con famosos teólogos por allá que aplican lo que no deben de aplicar. Entonces, el testigo fiel y primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. ¿No? Príncipe, rey de reyes y señor de señores. Ya esto estaba ya reflejado allá en el capítulo 7, versículo 13 del libro de Daniel, cuando él recibió del Padre, en aquella visión que tuvo Daniel, del Padre, todo el documento, las credenciales, y dice, mira, ahí hay una figura muy importante, que lo lean, capítulo 7 de Daniel, porque cuando a él le dan todos los poderes, a esa persona que dice, y vi que bajaba uno en las nubes a semejanza de hombre, vestido así, 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 y se le dieron los libros y se le dieron todos los poderes, y entre ellos enseguida él dio autoridad para que mataran a quién. Ahí mismo el capítulo de Daniel, hermano, dice, y mataron a la bestia, el hombre de pecado, que eso lo van a ver ustedes, lo vamos a ver todo, el capítulo 13 y el capítulo, todos esos capítulos sucesivos hasta el 19 de aquí del Apocalipsis. Allá estaba ya prefigurando lo que el Señor Jesucristo hará con el 666, la bestia, el diablo, el hombre emperador y el hombre de pecado. ¿Bien? Eso es importante que lo lean, este pedacito que Juan, como Juan era un ancianito viejo, ¿me entiendes? Ducho, enterado del Antiguo Testamento, lo que él vio allá en la isla de Pasmo, él toma argumentos materiales. ¿Y dónde? ¿Cómo iba a ser? Bueno, tomando todo el conocimiento ilustrativo, ¿verdad? Visible que él sabía, y lo inserta en esta revelación, en esta profecía, ¿verdad? Jesucristo, soberano de los reyes, soberano de los reyes. Dime, ¿qué? Por eso es que Dios les manda escribir en el pasado lo que vio, en el presente lo que está viviendo, y en el futuro las cosas que... Claro, eso está en el versículo 19, es la orden que el Señor Jesucristo le da aquí. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esto. Ya llegaremos a eso para explicarlo bastante. Entonces, aquí dice el testigo fiel. No se les olvide, hermano, que esto es importante que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Y esta palabra también, y el que nos amó y nos ha lavado nuestros pecados con su sangre. Ay, qué belleza, ¿verdad? ¿Quién está aquí lleno de pecado? ¿Quién? ¿Todos? No, hermano. Gracias. Como es, mira, la palabra aquí es pasada. El que nos amó y nos lavó es pasado. Los que fuimos lavados en la sangre preciosa del Señor Jesucristo.
Ahora, yo lo digo porque si hay alguien que no ha sido lavado en la sangre preciosa del Señor Jesucristo, hoy tiene la gran oportunidad de invocar: lávame, Señor, en tu sangre y seré blanco como la nieve. Quita mis pecados y seré blanco como la blanca lana. Así dice la Escritura. Ahora, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Fíjense ustedes. Oigan bien esto, parece una simple. Mira, parece una simplicidad esto, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. ¿Sabe lo que dicen algunos comentaristas ligeros? Que esto pertenece únicamente a los judíos, porque ¿quiénes son los reyes y sacerdotes de la creación y desde que Dios formó un pueblo que se llama israelita? ¿A quién hizo Dios reyes y sacerdotes? Pueblo de Israel, hermano. Vamos a buscar, hermano, y una vez le dije, léanse Éxodo capítulo 19, búsquenlo, capítulo 19 de Éxodo, vamos a leerlo, hermano, porque si no, nos confundimos. Esto es para que yo sé que hay hermanas y hermanos que no entienden mucho. Vamos a ir con el apoyo bíblico. Capítulo 19 del libro de Éxodo, versículo 6. Mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora se lo dijo a Israel, ¿verdad? Por lo tanto, rey y sacerdote aquí es únicamente para los judíos, para los israelitas. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios también nos hizo a nosotros los gentiles, paganos, idólatras, mentirosos, asesinos, que los matamos en la cruz? ¿Cómo es posible que Dios nos ha hecho sacerdotes y reyes? ¿Cómo entienden eso? Claro, algunas hermanas tienen que entenderlo porque yo sé que las hermanas son sabias. El Señor Jesucristo ya no es judío ni gentiles, sino que de los dos pueblos y son uno solo. ¡Ah, qué bueno! Busquen allí la carta a los Efesios. Capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles... Aguántate ahí, ¿ves? Vosotros los gentiles, Pablo le está hablando a los gentiles que abrigaron la gracia del Señor. Y ahora viene algo más importante. Vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Se dan cuenta, hermano? Reyes y sacerdotes. Entonces, el apóstol Pablo le estaba hablando a los efesios, bueno, que era una asamblea, un pueblo grande y había muchos creyentes, y eran las asambleas del amor. Ahora fíjese, le dice, mira, ahora ustedes no son gentiles despreciados, ahora son uno solo con los judíos. Y los judíos no podían despreciar a los gentiles porque ahora Dios había unificado, ¿verdad?, en la gracia un solo pueblo, dignificándonos con esa promesa que le dijo a Moisés: vosotros me sois un pueblo santo que me seréis reyes y sacerdotes. Ahora, actualmente, hermano, la Iglesia Universal, compuesta, de acuerdo a este versículo, de gentiles y judíos, somos en primer lugar sacerdotes, intercediendo ¿lo qué? El uno. ¿Y por quién? Por todos los demás que han de ser salvos. Todavía no somos reyes. ¿Por cuándo seremos reyes? Cuando el Señor venga y arrebate su iglesia, que lo veremos aquí, y Él nos recompense y a cada quien según sus buenas obras, Él nos dará la facultad de dirigir entonces a las naciones tanto salvas, los que nos hayamos, vamos a decirlo así, nos hayamos ganado algún lugar, pero aquellas personas que no hayan trabajado por causa de esto que estamos leyendo, bueno, no tendrán recompensa. Pero con esa magnificencia que nos está hablando el Espíritu Santo, oye, yo digo que eso es grande cuando veamos entonces que no habrá diferencia y que somos entonces
tendremos títulos de reyes para gobernar. Porque ¿qué pasa? Hay muchos comentarios, hay mucha historia, historiadores que creen que este mundo va a desaparecer totalmente. Bien, digo, en estos días lo estaba hablando un comentarito, que con el poderío termonuclear que tienen las naciones, no quedarán seres humanos aquí en la tierra. Y eso será así. ¿Ah? Porque Dios dice que Él es el único que preserva este mundo. Y Él, en su sabiduría, Él tiene escogido muchas naciones y jóvenes que van a reconstruir el mundo destruido por el hombre en la guerra del Armagedón, en la gran tribulación, pues. Entonces Dios necesita tener muchos jóvenes preparados y los llama bienaventurados porque son escogidos por Dios para reconstruir por 1000 años el mundo destruido por los seres humanos malos. Y eso va a ser mano de obra clase B, porque la clase A estamos arriba. Entonces, para nosotros decir que somos reyes, dice el Señor que tenemos que trabajar mínimo por las 5 coronas que tenemos, que nos ofrece la Escritura. El que venciere, por eso le dije, el que venciere tiene que decir, bueno, tengo una corona. Por eso es que el apóstol Pablo decía, he vencido y me es guardada, ¿qué? La corona de la vida y del gozo. Y de 5 coronas menciona él ahí. Pero el apóstol Pablo hacía alusión a eso, el premio que viene. Reyes seremos. Entonces cuando uno lee aquí, no podemos decir esto exclusivamente para los judíos. No, el Apocalipsis sí tiene parte exclusiva para los judíos. Pero aquí mayormente es para la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que vencéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Ajá, y eso lo está diciendo Pablo a la iglesia universal, fíjate, a los gentiles universal, no a los judíos. Entonces es importante tomar esas expresiones en la Escritura. Y una cosita más, dentro del mismo contexto. Ajá. Pedro fue el que se asombró cuando él dijo, con que Dios también le ha dado a los gentiles el don de la salvación. Y el Espíritu Santo, Hechos capítulo 10. Ahí se sorprendió él, pero él tuvo que doblegar, bueno, el gran amor de Dios. Eso está en Hechos capítulo 10, es bueno leerlo y meditar. Ajá, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea, amén. Ahora, esto parece importante que no le hagamos un comentario, ¿o sí? He aquí viene con las nubes. ¿A qué le llama la atención esto cuando Juan, como viejito, apeló a lo que le tenía experiencia? ¿Ah? He aquí viene con las nubes. Cuando el Señor Jesucristo los llamó a Galilea él ya se iba para arriba y se paró allí delante de todos ellos los apóstoles y los bendijo, etcétera, etcétera. Le dijo, esperen, cuando él se levantó, esperen aquí. Y vayan por todas partes y prediquen el evangelio. Y quien dijo esto eran los ángeles que estaban allí como observadores. Y le dijeron, varones Galileos, que estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá en la nube. Vamos a buscarlo, Hechos capítulo 1:8. A ver, verifiquen con la Escritura. Hechos capítulo 1, cuando él se está despidiendo. El 10. Ellos con los ojos puestos en el cielo, de tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, Ajá. los cuales también le dijeron, Ajá. varones Galileos, porque estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Juan le estaba recordando a la iglesia y a los apóstoles, a los más allegados, que acuérdense las promesas del Señor Jesucristo. Estaban pasando en ese momento, hermano, por una gran tribulación de matazón. Domiciano dijo, no lo dejes que viva. Esa gente, mátenla. Y entonces él recordaba que el Señor vendría, como dice aquí. Aquí que viene con las nubes. Y la iglesia siempre tiene esto como promesa. Pero las nubes aquí también encierran, hermano, una gama de conocimiento que hay en las cartas apostólicas. Que cuando el Señor venga, hermano, a buscar a nosotros primero, ¿cómo sucede eso en secreto? Dice que va a suceder como ladrón en la noche. Él nos arrebatará y nos llevará a las mansiones
para cumplir 7 años. Y después que cumplan 7 años, Él vendrá ¿con quién? Con toda la iglesia y la multitud de ángeles que llenarán el espacio como una nube, hermano. Ahora, esos todos estamos vestidos de negrito y ellos están vestidos de negro. Vestiduras blancas, que es lo que le estaba diciendo, hermano, señales en el cielo. Cuando el Señor cumpla eso, ya el sol se apartará un poco y la luna y las estrellas para abrir el espacio, porque el Señor viene con todos nosotros. Búsquense, es bueno que se lo graben, hermano, que viene con las nubes. Primera de Tesalonicenses 3:13. Para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Cuando el Señor venga en las nubes con nosotros, hermano, es tan grande la multitud de creyentes. Imagínense usted, el mundo entero, todos los creyentes que están justamente en el paraíso, porque habremos resucitado los que estemos muertos y los que estemos vivos seremos transformados y primero estamos allá, después que pasen esos 7 años viene y cuando Él venga, hermano, va a ser una multitud de Adán hasta los 144,000 que vendrán también. Lo veremos más adelante, muy cuidadosamente. Y entonces, ¿qué pasará, hermano? Que será tan grande la nube de creyentes, hermano, como dice aquí, para recibir al Señor con todos sus santos que Él desciende en las nubes. Juan, hermano, sabe que él disfrutó de la transfiguración allá en Mateo capítulo 17, ¿no? Oye, vio cómo el Señor se transformó en eso, glorioso, y eso, como lo está viendo aquí también, y como lo vio muchas veces. Entonces Juan, cuando está viendo, creyendo todo eso, vendrá el Señor en las nubes y será tanto la multitud que es como la nube llenando el espacio. Ahí está el núcleo de todo el pasado, el presente y el futuro, con todos los santos. Siempre léanse, viene el Señor en las nubes con todos los santos. Bien, y eso es cuando uno lee allí, oye, qué grande es. Ahora, ¿a qué viene el Señor en esos momentos? A establecer su reino como soberano de toda la tierra. Señor de señores, viene a establecer lo que prometió toda la vida, un reino. Yo les he dado a vosotros, pueblo especial, tesoro especial, un reino. Vénganos su reino, como dice el Padre nuestro. Entonces, viene en las nubes, y todo ojo, y todo ojo, ¿y quiénes le verán? Y dice, y todo ojo, a los que visten, viene el complemento, y todo ojo, los que les traspasaron, porque Juan hizo alusión a eso, lo que había sucedido ya, digamos, como 40 años. Los que les traspasaron. ¿Quiénes fueron los que los traspasaron? Los romanos, los gentiles, estaban los sacerdotes, estaban los soldados, estaban los birros, esos que mataron al Señor Jesucristo, y los incrédulos. 4 componentes estaban ahí al pie de la cruz, de malos que mataron al Señor Jesucristo. Y ellos vieron cuando el soldado lanció al Señor Jesucristo y los traspasó. Y dice que salió de su costado con odio, traspasaron al Señor Jesucristo. Pero él botó de su cuerpo sangre y agua. Fíjate, muy importante para los que están estudiando la Biblia y no saben esto. Eso lo puso Dios como símbolo porque estaba ya en el Antiguo Testamento, en la ley levítica y en el tabernáculo. ¿El agua era para qué? Para purificar y santificar a los santos dentro del tabernáculo. El agua. La palabra de Dios, dice, Dios la maneja, mi palabra es como agua viva, como lavacro, la palabra de Dios. Y la sangre nos limpia de todo pecado. Por eso es que salió de su costado sangre y agua. Entonces, Juan dice aquí, y le verán los que les traspasaron. Porque ahí está incluyendo todos los gentiles, porque Pilato mandó a los soldados. Ellos tienen que pagar eso, y lo verán. Entonces todo ojo le verá. Y dice aquí, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Y sobre él, así sea, amén. Y esto también está preparado y está señalado ya en la profecía de Zacarías capítulo 2. Y le verán los que los traspasaron.
Fíjate, con tiempo el Espíritu Santo estaba diciéndolo a los gentiles, a los malos, mira, lo verán a Él que vendrá en gloria, como Señor de señores y Rey de reyes, ¿verdad? Hacer que juicio. Él vendrá en ese entonces ya no a salvar a nadie, sino a quién, establecer el reino. Daniel capítulo 7, ¿verdad? Vuélvanlo a leer, capítulo 7. Y entonces con nosotros. Entonces, esto es importante que lo tememos así en las nubes. Y todo le verá, y los que les traspasaron, todos los linajes de la tierra. Y el 8, como dice. Yo soy el alfa y el omega. Ajá. Y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Yo era. Sí, pero ¿por qué él usó esa palabra? Yo era. Habla tú, para que te oigan bien allá, no están oyendo. No se duerman. El alfabeto griego, siendo el segundo idioma con el cual se escribió la palabra, el Nuevo Testamento comienza con el alfa, que viene siendo la letra A, y el omega viene siendo la letra Z para nosotros. Entonces, él toma eso como haciéndose, dando como ejemplo, y que él es el principio, y él lo repite ahí ese es el contexto. Y la Biblia que en ese entonces más se divulgaba estaba escrita en griego, porque el latín no tenía tanta aceptación en el pueblo vulgar. ¿Viene? Y el koine, como se pronuncia, no el koine del griego, el idioma ordinario que leían la gente, el burgo, exacto. Entonces podían leer, oye, él es el principio en el idioma y en la escritura, pero también es el principio de toda la creación. Como lo dice la carta a los hebreos, Jesucristo fue ayer, hoy y por los siglos. Cuando alguna hermana de aquí que no entienda, que lea eso, hermana, no, Cristo ha sido siempre el mismo, porque Él es Dios, como lo dice ya el libro de Juan, viene capítulo 7, el 3, 17, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien tú enviaste. Entonces es bueno siempre cualquier cosita que vemos insignificante que nos llame la atención y seremos bienaventurados en eso, hermano. Ese es el 8, ¿verdad? Ahora, fíjate, Juan vuelve a hacer una segunda introducción en 9. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? ¿Ven? Participate en la tribulación. ¿Y por qué no podemos también llevar este capítulo a 7 y decir la gran tribulación? Entonces esos exegetas, escritores desde el año 600 de la era cristiana que le agregaron a la palabra la gran tribulación, darán cuenta algún día en el tribunal de Cristo por qué le agregaron lo que Dios no había mandado. Bien, y eso hay que respetarlo y hacerlo a Dios. Bien. Por eso es que la gente se cae tanto con ese famoso capítulo de la gran tribulación del capítulo 100. Y hay gente, mira, oigan bien, cuando lleguemos allá esto va a ser calientico, pero hay gente que todavía creen que pueden vivir su vida como les parece. ¿Por qué? Tiene una segunda oportunidad. Cuando ya nosotros, la iglesia, no estemos, entonces, ¿quiénes tendrán una segunda oportunidad? Todo el mundo entero tendrá una segunda oportunidad. ¿Es así? Eso lo veremos cuando lleguemos allá. No se adelanten, pues. Tengan cuidado, porque por ahí anda el diablo enseñando muchas cositas. Ahora, el 10, ya yo lo leí. Yo fui en espíritu en el día del Señor, detrás de mí hoy, el 10. Y yo fui en el espíritu en el día del Señor, y detrás de mí oí una gran voz como de trompeta. Y hasta aquí voy a leerlo, hermano, y me dejo para el otro domingo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y le explico eso, y aquí cortamos. ¿Por qué Juan en el Espíritu? ¿Por qué Juan en el Espíritu, hermano, en ese día, domingo, postrado, donde estaba él adorando a los hermanos que estaban en la ciudad de Éfeso en comunión? ¿Y por qué Juan dice
que oyó una voz, como dice aquí, como de trompeta. ¿Qué les llama a ustedes la atención a eso? Fíjense que el Apocalipsis es un libro que Juan tomó de allá y agregó aquí para poder explicar lo espiritual. Resulta que en la antigüedad, en los 5 libros de Moisés, cada sábado que había santa convocación, Dios mandaba que sonaran las trompetas diciéndole a las 12 tribus, hay santa convocación. Y la voz que oían como trompeta, todo el mundo se aparejaba para venir al templo a adorar. Entonces, Juan aquí está usando como alusión de lo que él sabía y conocía. Y dije, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Los judíos creyentes en el primer siglo entendieron enseguida cuando Juan le explicó esto. Y los entendidos que estaban acostumbrados a aquel sistema del Antiguo Testamento que quedó caduco ya únicamente como referencia, entendieron esta expresión de Juan. Oí detrás de mí una voz como de trompeta, es decir, santa convocación. Es decir, ustedes no han sentido del sábado en la noche para el domingo en la mañana que sienten un llamado a venir el domingo a esta presencia. Ustedes no lo han sentido. Si no, se les pudiera decir que en vez de decir una voz, era un sonido de trompeta. Unos sonidos de trompeta, porque no se les olvide que esto ya es la traducción de 4 idiomas, del hebreo al griego y del griego al latín y del latín al español, y varía la expresión. Entonces, ¿qué pasa? Que entendieron y oyeron muy bien. Juan hace esto para que entendieran, hermano. Yo oí la santa convocación y fui el día domingo y estuve con ustedes en comunión. Y bueno, lo mismo. Algunos hermanos que hoy no vinieron, si están en buenas condiciones, si están en espíritu, están aquí en espíritu. Si no se apercibieron en sus casas, estarán, quién sabe, en otro lugar haciendo lo no adecuado. Esa voz de trompeta es como que el Señor la está llamando. Bueno, claro, está llamando, convocando, vengan a mi presencia. El día domingo, aquí dice el día domingo, aquí en la de usted dice el día del Señor. Vayan meditando en estos 10 versículos sencillos, en una forma sencilla, donde se les ha explicado para entrar de lleno en los otros versículos, si Dios lo permite. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Amén. Cerca de mi Señor, quiero jurar tu grande y tierno amor, quiero gozar. Mi pobre ser,
Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, te hago gracias, Padre amado, porque estuvimos aquí, Señor, escuchando tu grito, Padre amado, y exhortándonos, Señor, con esa escritura en las revelaciones del Apocalipsis, Padre amado. Señor, ahora llena nuestros hogares, Padre amado, con tu Santo Espíritu, Señor, con tu brazo, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.